El senderismo es amado por aquellos que disfrutan del aire libre, sin importar su edad. Aunque muchas personas lo practican, puede ser arriesgado. A veces los excursionistas se lastiman, tienen accidentes o incluso desaparecen extrañamente. Estos excursionistas desaparecidos se adentran en los bosques o suben montañas, y luego nadie sabe qué les sucedió. Cada historia de persona desaparecida deja preguntas difíciles y un recordatorio de lo salvaje y sorprendente que puede ser la naturaleza. Tras pasar 3 semanas en soledad en una cueva enclavada en el Himalaya indio, Justin Alexander Shetler emergió con un renovado sentido de propósito que lo recorría. Mientras regresaba al pueblo de Kalga en el valle de Parvati, su mente rebosaba de determinación, lista para perseguir un nuevo objetivo. Justin era un aficionado a la aventura, reconocido por sus hazañas y habilidades de supervivencia, gracias a su enorme seguimiento en las redes sociales. Su historia de vida reflejaba los diversos paisajes que exploraba, desde recorrer América en motocicleta hasta encontrar consuelo en los serenos templos de Tailandia durante su vida monástica, e incluso mostrando actos de heroísmo en el terreno accidentado de Nepal. La vida de Justin era una colección de historias rebosantes de coraje y curiosidad. El 13 de agosto de 2016, los perfiles inactivos de redes sociales de Justin volvieron a cobrar vida, ofreciendo vislumbres de sus aventuras en la cueva. Sus seguidores, ansiosos por más, fueron atraídos por sus relatos de encuentros con un sadhu llamado Satnarayan Rawat. Acompañando sus historias estaban instantáneas de asceta, sirviendo como prueba de su encuentro fortuito y la fascinante simplicidad del estilo de vida de Rawat. Rawat, conocido por sus renuncias extremas y estilo de vida ascético, compartió su sabiduría con Justin durante su tiempo juntos. Inspirado por las enseñanzas del sadhu, Justin emprendió un nuevo viaje: acompañar a Rawat en una peregrinación hacia lo más profundo del corazón del Himalaya, donde planeaban meditar a la sombra de imponentes picos. Con determinación impulsándolo hacia adelante, Justin se dirigió a recuperar su motocicleta cerca de Kalga, preparándose para reunir suministros para el desafiante trekking por delante. A pesar de la popularidad del Valle de Parvati entre peregrinos y excursionistas, Justin no pudo sacarse la inquietante historia de turistas desaparecidos, un pensamiento que le rondaba la mente mientras se preparaba para la expedición. Uniéndose a otros viajeros como Andrei Gapon, Christopher Lee Humphreys y Vilas Bambrú, Justin se reunió para buscar consejos y discutir sus planes para el próximo viaje. A pesar de su escepticismo, procedió con sus preparativos, seleccionando solo lo esencial para el viaje por delante. Con suministros mínimos en su mochila, un saco de dormir delgado, una taza de metal y su machete confiable, emprendió su aventura. Vestido con pantalones de senderismo caqui, una camisa de estilo tibetano y una chaqueta ligera de plumas, las escasas pertenencias de Justin incluían hilo dental, un testimonio de su ingenio y confianza en sus habilidades en la naturaleza. Durante las primeras etapas de su viaje, Justin y Rawat fueron acompañados por un porteador. Como Justin y el sadhu tenían la intención de pasar unos días en su ubicación actual, enviaron al porteador de regreso a la mañana siguiente después del desayuno. En su viaje de regreso a Pulga, Justin y Rawat viajaron juntos hasta Thakur Kwan. Desde allí sus caminos divergieron, con su próximo punto de encuentro establecido en Tunda Bhuj. Acordaron caminar por separado, con el plan de reunirse allí. Pero según Rawat, Justin nunca llegó al destino acordado, lo que llevó a Rawat a continuar el viaje solo. Los días se convirtieron en semanas, y aún no había señales de Justin. Su familia, preocupada, emprendió una búsqueda desesperada de su hijo desaparecido. Su madre, Susan Reeve, y un amigo de la familia, Jonathan Slicks, viajaron a Kulu, presentando un informe de personas desaparecidas a las autoridades locales. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de la policía y los equipos de búsqueda, seguía siendo esquivo, su destino envuelto en especulaciones y misterio. A medida que crecían las sospechas de juego sucio, la atención se centraba en Rawat, el misterioso sadhu que había viajado con Justin en su desafortunada aventura. La afirmación de Rawat de que él no había llegado a su punto de encuentro acordado solo profundizó las sospechas, planteando preguntas sobre su papel en la desaparición del aventurero. A medida que avanzaba la investigación,
Rawat, abrumado por la sospecha, se quitó la vida, envolviendo aún más la verdad en un velo de secreto. El caso, plagado de ambigüedad y preguntas sin respuesta, dejó a muchos reflexionando sobre los misterios ocultos dentro de la vasta extensión del Himalaya. El destino de Justin sigue siendo un enigma, un recordatorio de las duras realidades de la naturaleza y la irresistible atracción de lo desconocido que atrae a los aventureros a sus profundidades, a veces sin regreso. De pie en la boca de una abertura en el extenso desierto de Mojave, Kenny Beach sintió que su mente corría. Como explorador del desierto experimentado originario de Las Vegas, Kenny sabía que había tropezado con un descubrimiento que despertaría una curiosidad mucho más allá de lo común. Era un cálido día de junio en 2014, cuando el espíritu aventurero de Kenny lo llevó al terreno accidentado cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Mientras atravesaba el paisaje rocoso, sus agudos ojos avistaron una formación inusual. Una entrada de cueva con forma de M mayúscula perfecta. Intrigado por esta vista misteriosa y desconocida, Kenny se acercó a la cueva, solo para encontrarse con una sensación inexplicable que recorría su cuerpo. Una extraña vibración que parecía emanar desde las profundidades mismas de la tierra. Incapaz de sacudirse la sensación, Kenny retrocedió de la cueva, su mente llena de preguntas y su corazón palpitando con una mezcla de emoción y temor. Ansioso por compartir su encuentro con el mundo, Kenny, bajo el nombre de usuario SnakeBitMG, se dirigió a YouTube, donde relató su experiencia en un video titulado "Hijo de un técnico del Área 51". No sabía que su comentario desencadenaría una serie de eventos que lo impulsarían al reino de leyendas urbanas y misterios sin resolver. Sus palabras provocaron curiosidad entre los usuarios de Internet, que anhelaban más detalles y urgían a Kenny a emprender una búsqueda para redescubrir la misteriosa cueva M. Sin dejarse intimidar por la perspectiva desalentadora, Kenny respondió al llamado de la aventura y se embarcó en su primera expedición para volver a encontrar la cueva. Documentando su viaje en un video titulado "Caminata a la Cueva M", Kenny se adentró una vez más en el desierto, determinado a descubrir los secretos ocultos dentro del terreno rocoso. A pesar de sus mejores esfuerzos, la misteriosa cueva seguía siendo esquiva, envuelta en el velo del paisaje desértico. Negándose a dejarse disuadir por los contratiempos iniciales, siguió adelante, alimentado por una curiosidad implacable y una sed de exploración y fama en Internet. Armado con una pistola de 9 milímetros y una cámara de video, se embarcó en una segunda expedición, capturando cada momento de su búsqueda con la esperanza de arrojar luz sobre los misterios que le eludieron durante su expedición inicial. El destino de Kenny tomó un giro diferente. A pesar de su experiencia en la navegación por el terreno accidentado del desierto y la exploración de áreas inexploradas, su viaje lo llevó a circunstancias inesperadas. El 10 de noviembre de 2014, mientras el sol se ponía y las sombras se extendían por el desierto, comenzó lo que sería su última caminata. Una incursión en lo desconocido que terminó trágicamente con sus exploraciones. Después de enviar un mensaje diciéndole a su novia que iba a hacer un breve viaje nocturno, no se supo más de él. Con el paso de los días sin regresar de su expedición, la preocupación creció entre su familia, amigos y seres queridos. Su desaparición ocupó titulares y las autoridades lanzaron una búsqueda para localizar al excursionista. A pesar de sus esfuerzos, Kenny parecía haber desaparecido sin dejar rastro, dejando solo preguntas sin respuesta y una estela de especulaciones. El 22 de noviembre de 2014, su teléfono celular fue descubierto cerca de un pozo minero abandonado. Pero a pesar de la extensa búsqueda, no se encontraron otros objetos ni rastros de Kenny. Teorías de conspiración comenzaron a surgir, cada una más increíble que la anterior. Algunos especularon que las vibraciones que Kenny sintió cerca de la cueva M eran el resultado de un dispositivo gubernamental diseñado para disuadir a los ciudadanos curiosos de descubrir la verdad oculta en sus profundidades. Otros creían que la cueva era una puerta de entrada a una instalación gubernamental ultrasecreta y Kenny había tropezado con algo que nunca debió ver. A pesar de la especulación y la incertidumbre que rodea la desaparición, un hecho permanecía evidente. Su destino estaba envuelto en misterio, dejando sin respuesta su paradero. Ya sea que se convirtiera en víctima de juego sucio,
sufriera un trágico accidente o se embarcara en un nuevo viaje en busca de aventura. Una verdad innegable persiste. Kenny Beach todavía está desaparecido. Hasta que él o su cuerpo sean encontrados, el misterio que rodea su desaparición perdurará. En el verano de 2004, la belleza agreste de la provincia suroccidental de Yunnan en China llamó a David Snedden, un estudiante de 24 años de la Universidad Brigham Young. Tomándose un descanso de su programa de estudios en el extranjero en Beijing, David se embarcó en una expedición de senderismo en solitario en el área del cañón Tiger Leaping, un lugar de paisajes impresionantes y naturaleza indómita, el 14 de agosto, con una mochila colgada sobre sus hombros y un espíritu de aventura en su corazón. David se adentró en el terreno agreste del cañón. No sabía que este sería el comienzo de un misterio que desconcertaría a los investigadores y cautivaría al mundo durante años. El 18 de agosto, las autoridades chinas dieron una noticia devastadora a la familia de David. Creían que se había ahogado mientras hacía senderismo en el cañón. Sin pruebas concretas o un cuerpo que confirmara su teoría, la familia de David se negó a aceptar esta explicación. Decididos a descubrir la verdad, viajaron a China para llevar a cabo su propia búsqueda, pero sus esfuerzos no dieron resultados. En los años siguientes, la especulación en torno a la desaparición de David se intensificó, alimentada por rumores y teorías que iban desde lo plausible hasta lo francamente fantástico. Una teoría ganó gran tracción en los medios de comunicación, conocida como la teoría del secuestro por Corea del Norte. Sugirió que el gobierno de Corea del Norte había secuestrado a David debido a su dominio del mandarín, inglés y coreano. Surgieron informes de un hombre caucásico que se parecía a David visto en Pyongyang, Corea del Norte, alimentando la especulación de que había sido obligado a trabajar como tutor de inglés para Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. A pesar de la falta de pruebas concretas para respaldar esta teoría, la familia de David continuó abogando por su caso, buscando ayuda de diversas agencias gubernamentales y llevando a cabo sus propias investigaciones. Se negaron a perder la esperanza, aferrándose a la creencia de que David seguía vivo y esperando ser encontrado. En 2014, ocurrió un desarrollo significativo cuando un desertor chino afirmó haber visto a David en Corea del Norte en 2004. Esta revelación reavivó la especulación sobre el destino de David y provocó esfuerzos renovados para descubrir la verdad. A pesar de esta nueva pista, el gobierno de Estados Unidos enfrentó desafíos para investigar la desaparición de David debido a las tensiones diplomáticas con Corea del Norte. En 2015, lanzaron una nueva investigación, pero sus esfuerzos fueron obstaculizados por la falta de cooperación de las autoridades norcoreanas. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar pruebas concluyentes para respaldar la teoría del secuestro por Corea del Norte. Con el tiempo el caso de David salió de los titulares, pero el misterio de su desaparición continuó persistiendo. Algunos creían que pudo haber sido víctima de un juego sucio, mientras que otros especulaban que había elegido desaparecer voluntariamente, buscando un nuevo comienzo lejos de las presiones de su vida anterior. Hasta el día de hoy, el destino de David Snedden sigue siendo un misterio. Su desaparición presenta un rompecabezas que ha desconcertado a los investigadores durante más de una década, dejando a su familia y seres queridos en busca de respuestas. Hasta que surjan pruebas concretas, ellos mantienen la esperanza, anhelando el día en que sabrán la verdad detrás de su desaparición en el cañón. En el paisaje natural de Hawái, Jesse Glenn Pinegar comenzó su viaje a lo largo del sendero Kalalau. Con 23 años y un gran interés por la aventura, Jesse estaba bien versado en actividades al aire libre, disfrutando del senderismo y el camping. Se sentía atraído por la exploración y la emoción de adentrarse en territorios desconocidos. Creciendo en Utah, Jesse estuvo rodeado de la naturaleza desde una edad temprana. Su familia frecuentemente se aventuraba en las montañas, donde Jesse desarrolló un profundo aprecio por la naturaleza. Prosperaba entre árboles imponentes, cielos expansivos y paisajes vírgenes, sintiéndose más vivo en medio de ellos. A medida que maduraba, el deseo de aventura de Jesse se hacía más fuerte. Cuando los planes con amigos fracasaron, aprovechó la oportunidad para embarcarse en un viaje en solitario a Hawái. En enero de 2008, abordó un avión rumbo a Kauai.
dejando atrás los paisajes familiares de Utah por el atractivo de un paraíso tropical. Al llegar a la isla, Jesse alquiló un apartamento y se sumergió con entusiasmo en su nuevo entorno. Exploró las joyas ocultas de Kauai, descubriendo sus misterios sendero tras sendero. Fue el sendero Kalalau el que lo cautivó más. Un sendero serpenteante a lo largo de la costa que ofrecía vistas impresionantes en cada giro. Jesse había dicho a su familia que regresaría a casa después de unos meses, pero a medida que los días se convertían en semanas y la ausencia de Jesse se extendía a meses, la preocupación se reflejaba en los rostros de su familia. Cuando marzo pasó sin dejar rastro de él, su padre preocupado decidió viajar a Kauai en busca de su hijo. Al llegar a la isla, el padre de Jesse se embarcó en una búsqueda implacable, impulsado por su amor de padre. Recorrió cada esquina y cada tienda, colocando carteles con la sonriente cara de Jesse por todo Kauai. A pesar de su dedicación, la isla mantenía sus secretos bien guardados, y Jesse seguía siendo inalcanzable. Pasaron los meses y la esperanza comenzó a desvanecerse a medida que el rastro se enfriaba con cada día que pasaba. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello de esperanza apareció en el horizonte. Un excursionista tropezó con un campamento abandonado cerca de un acantilado, a 5 millas en el traicionero sendero Kalalau. Fue un descubrimiento agridulce para la familia de Jesse. Por un lado, estaban aliviados de tener una pista en el caso, pero por otro, sabían que el camino por delante estaría lleno de peligro e incertidumbre. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron los oscuros secretos que se escondían bajo la superficie del paraíso. El sendero Kalalau, conocido por su belleza, también era famoso por su terreno peligroso y su clima impredecible. Inundaciones repentinas, acantilados que se desmoronaban y corrientes oceánicas traicioneras acechaban en cada esquina, cobrándose la vida de innumerables aventureros que se atrevían a recorrer su camino. Y entre aquellos que desaparecieron en el abismo brumoso, estaban Jesse y varios otros que compartieron su destino. La desaparición de Jesse Glenn Pinegar es solo un capítulo en la misteriosa historia del sendero Kalalau. Pero no está solo. Daniel Marks, Bradford Turek, Atticus Louis Pearson, Ilya Lomov, Alex Gum y Piotr Dravik, todos compartieron el mismo destino de desaparecer en medio de la hermosura agreste del sendero Kalalau. Algunos especulan que esto es obra de un asesino en serie, que acecha a viajeros desprevenidos que se aventuran demasiado lejos de la seguridad de la civilización. Otros creen que el sendero mismo está maldito. Sus espíritus antiguos y peligros ocultos cobran un precio a aquellos que se atreven a recorrer sus caminos. No importa lo que esté en juego, una cosa es segura. Estas desapariciones han dejado un vacío en los corazones de sus familias. Un vacío que solo podemos esperar que se llene una vez que sean encontrados. Kevin Reyes era un hombre que parecía tenerlo todo. Un negocio exitoso, un amor por la naturaleza y aspiraciones de hacer una diferencia en el mundo. Debajo del barniz del éxito, acechaban sombras de incertidumbre, esperando envolverlo en una red de misterio y especulación. Nacido y criado en el pueblo de Woolwich, Maine, Kevin Reyes creció rodeado por la belleza agreste de la naturaleza. Sus días de infancia los pasaba explorando los bosques, abriendo senderos y sumergiéndose en la naturaleza que lo llamaba. Con su estatura imponente, ojos azules y el pelo castaño alborotado por el viento, Kevin era el retrato perfecto de un amante de la naturaleza. Un hombre en armonía con la tierra bajo sus pies y el cielo sobre su cabeza. A medida que crecía, la pasión de Kevin por la naturaleza solo se intensificaba. Ansiaba la aventura, la emoción de escalar picos y recorrer paisajes agrestes. En medio de su espíritu aventurero, encontró un equilibrio en el mundo de los negocios. Junto con su socio comercial, David Baird, fundó Custom Cordage LLC, una empresa especializada en la fabricación de cuerdas. A través de dedicación y trabajo arduo, convirtieron su modesta empresa en un próspero negocio, proporcionando cuerdas de calidad a aventureros y artesanos por igual. Pero el éxito trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Tras puertas cerradas, comenzaron a circular rumores sobre discrepancias financieras. Acusaciones de malversación de fondos se cernían sobre Kevin como una nube oscura.
arrojando dudas sobre su integridad y poniendo en peligro todo lo que había construido. Con una demanda civil inminente y una fecha de juicio pendiente, se encontraba en una encrucijada, incierto sobre el camino a seguir. Con el corazón y la mente abrumados por los problemas que se avecinaban, se preparó para embarcarse en su viaje en el aire fresco de septiembre. En medio de su miedo y vergüenza, dejó una nota para sus seres queridos antes de salir de su hogar. La nota transmitía su destino, el Monte Washington, y con una letra temblorosa, expresaba su búsqueda de su lugar de descanso final. Estas palabras, junto con su situación, se sentían como una advertencia, una premonición para aquellos que lo conocían y lo apreciaban. En los días siguientes a la desaparición de Kevin, su familia y amigos fueron atormentados por esas palabras, luchando con la escalofriante realidad de que su amado Kevin había desaparecido sin dejar rastro. Su automóvil, descubierto en la base del Monte Washington, no arrojó más pistas sobre su paradero. Con el paso del tiempo y los días se convirtieron en semanas, luego meses, la búsqueda se intensificó. Agencias de aplicación de la ley, equipos de búsqueda y rescate, y voluntarios de cerca y de lejos se unieron en el esfuerzo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el terreno agreste del Monte Washington resultó implacable, sus secretos envueltos en un velo de misterio. Tras la desaparición de Kevin, comenzaron a surgir rumores de juego sucio y conspiración, arrojando una sombra de sospecha sobre quienes estaban más cerca de él. Su socio comercial, antes considerado un aliado de confianza, se vio envuelto en una red de acusaciones y recriminaciones a medida que salía a la luz la verdad sobre la presunta malversación de fondos. La especulación corría desenfrenada. Algunos sospechaban que Kevin orquestó su propia desaparición para evadir las repercusiones legales, mientras que otros temían que hubiera encontrado un fin trágico a manos de personas que lo habían marcado para morir en la montaña. Mientras tanto, la familia de Kevin soportaba la agonía de la incertidumbre, aferrándose a la esperanza de que eventualmente regresaría a ellos sano y salvo. A medida que los meses se convirtieron en años, esa esperanza gradualmente se desvaneció, reemplazada por un profundo sentido de vacío, un recordatorio de la ausencia de Kevin y las preguntas sin respuesta que persistían en sus corazones. La desaparición sería recordada como ejemplar, la historia de un hombre dominado por sus luchas internas, a la deriva en la naturaleza que alguna vez admiró. Pero en medio de la oscuridad de la tragedia, un rayo tenue de esperanza persiste de que algún día, la verdad sobre su desaparición saldrá a la luz.